generalizada, una enfermedad inflamatoria de causa desconocida. En esta enfermedad va a haber autoanticuerpos que no van a reconocer nuestro propio organismo. O sea, hay anticuerpos que van a actuar contra nuestros propios tejidos en nuestro propio organismo. Esta enfermedad es de causa desconocida, es inmunológica, pero hay factores precipitantes predisponentes. En este caso serían los factores genéticos, también ambientales y los hormonales. Tanto así que los factores hormonales relacionados con estrógenos, progesterona, especialmente por estrógeno, entonces la prevalencia va a ser mucho más en las mujeres, una relación de 9 a 1 en relación al hombre. Y esa prevalencia de 9 a 1 en mujeres va a ser en las mujeres en etapa activa, sexualmente, etapas reproductivas. ¿Ya? En ese periodo va a ser mucho más en relación a los extremos, ¿no? En la niñez, en la infancia y en la vejez. En los extremos va disminuyendo esa relación de 9 a 1 que era con el hombre y la mujer, donde la mujer es 9 a 1, entonces va disminuyendo a 2 a 1, cuando ya no está, cuando ya no está en etapas reproductivas. Predomina sexo femenino, edades entre la segunda, tercera, cuarta década de la vida, menos frecuente en menos de 20 años, más frecuente, menos frecuente también en mayores de 55 años. Tanto así, por esa causa, los pacientes con lupus eritematoso sistémica no se recomiendan los embarazos, ¿no? El embarazo haría que se active también lo que es la enfermedad. Lupus eritematoso sistémico generalizado. Sistémico hablamos porque no va a afectar solamente un órgano, sino va a ser multisistémico. Articulaciones, la piel, riñones, pulmones, sangre. O sea, a muchos órganos va a afectar. Por eso estamos hablando de multisistémico. Hay factores entonces que precipitan esto, genéticos, hormonales y ambientales. Los que son factores genéticos que lo predisponen esto, hay ciertos estudios que familiares de primer grado, ¿no? La afectación del lupus ha sido más frecuente que en otros grupos familiares. De esta manera, entonces, el factor genético lo predispone están algunos alotipos del complejo mayor de histocompatibilidad, CD3, CD2, B8. Estos alotipos son los que están comprometidos en la parte genética. Factores hormonales relacionados principalmente con lo que son los estrógenos, ¿no? Se ha encontrado también hiperprolactinemia, sobre todo en las etapas de la actividad, y también se ha demostrado disminución de testosterona, desviación metabólica estrogénica hacia compuestos 16 alfa hidroxilados que tienen una mayor acción estrogénica. Factores hormonales en las mujeres relacionados con los estrógenos. El trastorno principal de la enfermedad es la producción de anticuerpos dirigidos contra moléculas presentes tanto en los núcleos celulares, en el citoplasma, como también en la superficie celular. Los anticuerpos contra ciertos antígenos nucleares de DNA histonas frecuentes que se encuentran asociados debido a fenómenos conocidos como encadenamiento. Lupus. La producción de anticuerpos en lupus eritematoso generalizado se presenta en situaciones de normalidad celulares, incluyen células B
linfocitos B, linfocitos T, monocitos. Estas alteraciones propician hiperactividad de células B, con que se incrementa la respuesta antigénica y el reconocimiento tanto propio como extraño. Cuando hablamos de los factores precipitantes, genéticos, hormonales, ambientales, de los genéticos ya mencionamos, hormonales, y en los ambientales, en este caso están los rayos solares, rayos ultravioletas, activan lupus eritematoso sistémico, la fotosensibilidad. Entonces, estos pacientes, cuando se exponen a los rayos ultravioletas, a los rayos solares, puede activarse la enfermedad. Por eso hablamos de factores ambientales. Y entre estos también uso de algunos medicamentos como la hidralazina, que también puede desencadenar la enfermedad, activar la enfermedad. Ahí tenemos genética, antirepositorio humano, el tipo DR2, DR3, B8, ambientales, las radiaciones ultravioletas, el más evidente, 70% de pacientes con fotosensibilidad, fármacos, hidralazina, procainamida, tinta de pelos, también desencadena, y los hormonales relacionados a estrógenos. Entonces, de causa desconocida, es una enfermedad autoinmunitaria que ciertos factores lo precipitan, como genéticos, ambientales y hormonales. Las manifestaciones clínicas, los órganos, sistemas importantes que afectan, hay que descartar por su frecuencia y gravedad, que son musculoesquelético, renal, hematológico, neurológico, sistema vascular. Puede haber también manifestaciones generales no específicos, y las otras van a ser más específicas. Las generales: fiebre, mialgias, atralgia, astenia, anorexia, pérdida de peso. Estas serían las manifestaciones generales. Las manifestaciones específicas en diferentes sistemas va a afectar. Ahí tenemos sistema musculoesquelético. En el sistema musculoesquelético va a afectar va a aparecer la artritis, afecta las articulaciones interfalángicas proximales, metacarpofalángicas también articulación de las rodillas. Son articulaciones no erosivas, mayormente no son deformantes, de un 90% no deformantes, pero puede haber también en una pequeña proporción articulaciones artritis deformantes, que es la artropatía de Jacob. Esta se va a manifestarse en las rodillas, que en ocasión desarrollarían deformidad articular, artropatía de Jacob. Pero mayormente están las artritis de lupus eritematoso sistémico, es no erosiva, no deformante, intermitente, ¿no? Lo cual puede tener tiempos que están sin manifestación, otros tiempos cuando se activa otra vez comienza el dolor articular, ¿no? En lo musculoesquelético puede presentar también fibromialgias, miopatías inflamatorias, sobre todo en el periodo de actividad, ¿no? Relacionado con tratamientos glucocorticoides, hipocalcemia, antimaláricos. La causa más común de dolor muscular es de lupus eritematoso sistémica, es la fibromialgia. Estas serían entonces las manifestaciones articulares. Estas manifestaciones articulares, como parte de los criterios, se habla de las artritis, ¿no? O sinovitis. Frecuente 95%, no deformante, no hay entesopatías, a veces nódulos subcutáneos puede haber. La artropatía persistente en 10%, va a formar la artropatía de Jacob. Bueno, y las
Fibromialgias, las mialgias 5 a 20%. Alteraciones mucocutáneas. También vamos a encontrar alteraciones mucocutáneas. En este tipo de alteraciones mucocutáneas presenta en más del 50% de los casos eritema malar en alas de mariposa. Esa característica de este eritema va a tener de que vas a respetar lo que es el surco nasolabial, nasogeniano, y este eritema malar va a tener relación cuando va a exacerbarse es a la exposición de la luz ultravioleta, cuando hay fotosensibilidad. También se puede presentar eritema en otras áreas de piel expuestas a la luz solar. Las artritis es un criterio. Eritema malar también es criterio de diagnóstico. Eritema malar en alas de mariposa. También en las alteraciones mucocutáneas encontramos lupus discoideo, lesiones eritema escamosas con atrofia central, bordes prominentes, con telangiectasias que se atrofian la piel, dejan cicatrices. Lupus discoideo mayormente va a aparecer en la cara, cuello, en la parte superior del tórax. En esa es donde va a aparecer lupus discoideo. Lupus discoideo también es otro criterio. Hasta ahí tenemos entonces la artritis, eritema malar y lupus discoideo. 3 criterios ya estamos nombrándolo. En las alteraciones mucocutáneas, también vamos a, como criterio va a ir las úlceras en la cavidad oral. Son úlceras poco dolorosas o no dolorosas en la cavidad oral o oral en el techo del paladar mayormente, en el techo de la boca. Ulceraciones van a aparecer. Úlceras de la mucosa oral también es parte de los criterios. Puede haber también otras lesiones cutáneas, urticaria, iris reticular, lesiones ampuliformes, eritema multiformes, vasculitis, velux, etc. Puede haber, pero de todos estas otros puede aparecer en otras patologías, pero en lupus eritematoso sistémica como parte del criterio se toma úlceras de cavidad oral. Hasta ahí hemos nombrado las mucocutáneas, eritema malar, lupus discoideo y úlceras de la cavidad oral, ¿no? Y la fotosensibilidad como criterio también. Fotosensibilidad, estas lesiones de la piel, como es eritema malar, lupus discoideo, etc., estos pueden exacerbarse cuando está en contacto con los rayos solares. Fotosensibilidad. Hasta ahí tenemos entonces artritis, fotosensibilidad, eritema malar, lupus discoideo y úlceras de cavidad oral. 5 criterios. Ahí está nuevamente, señor Morales, malar, eritema vespertino o en alas de mariposa, ¿no? Se respeta surco nasogeniano y periorbitario. Y la fotosensibilidad. Fotosensibilidad también es criterio. Lupus en alas de mariposa. La fotosensibilidad, ¿no? Lesiones específicas cutáneas, anular policlínico y psoriasiforme. Lupus discoideo, mencionamos que era criterio. Lupus discoideo hipertrófico, lesiones de aspecto desboso, hiperkeratóxicos, herpes cretáceo de Berkeley. Bueno,
Otras manifestaciones que vamos a encontrar están también las manifestaciones renales. Hasta entonces, las artritis que mencionamos eran las articulaciones interfalanges proximales, metacarpofalángicas, en las articulaciones de las rodillas, o en otras articulaciones también puede hacer, son articulaciones no deformantes mayormente, pero en un pequeño porcentaje de deformidad sí puede haber también artropatía de Charcot. Eritema malar, lupus discoidea, pulso de cavidad oral, fotosensibilidad y otro criterio, las alteraciones renales. La mayoría de pacientes con lupus eritematoso sistémico generalizado tienen depósito de inmunoglobulinas en los glomérulos, pero solo el 50% de los pacientes se tiene evidencia de nefropatía. Al examen de la orina, leucocituria, cilindruria, hematuria, proteinuria, magnitud variable. Los pacientes con lesión grave cursan habitualmente con títulos elevados anticuerpos, anti-DNA, hipocomplementemia y sedimentos urinarios. En estos pacientes está indicada la biopsia renal, ya que progresan a insuficiencia renal crónica si no se someten al tratamiento adecuado. De todas las manifestaciones más relevantes, más graves, son la nefropatía y la neuropatía. Y de los dos, la neuropatía. O sea, como manifestación del sistema nervioso central, si está viendo paciente, es un pronóstico grave. Podemos dividir como criterios en los mayores, renal y el sistema nervioso. Todos los demás como menores. En las alteraciones renales, cuando hay afectación, entonces va a aparecer la orina. Leucocituria, cilindruria, hematuria y proteinuria. Un paciente con insuficiencia renal crónica, con lupus eritematoso sistémico, diagnosticado, no hace tratamiento. Pero si ya aparecen esas manifestaciones, bueno, estamos frente a una gravedad de la enfermedad, con lo que está siguiendo hematuria y proteinuria. En este caso, la biopsia renal, para determinar qué grado de lesión está. En grado de lesión tenemos glomérulo normal, glomerulonefritis mesangial, que esto no puede revertir todavía. Lo que es glomerulonefritis focal, menos del 50% de la afección, pero ya hay compromiso renal. Glomerulonefritis proliferativa, más del 50% la afectación, y la glomerulonefritis membranosa. Entonces, esta clasificación neuropatía lúpica por la Organización Mundial de Salud, ¿no? Para llegar a esto va a ser entonces con la biopsia. El nefrólogo con la biopsia tendría que llegar, ¿no? Indica biopsia renal para ver en qué nivel de afectación están los riñones. Ahí tenemos sospecha cuando hay proteinuria, hematuria, cilindruria, ¿no? Microangiopatía trombótica, paciente con síndrome antifosfolipídico. En las clasificaciones 5, clase 1, no hay cambios. Clase 2, la proliferación mesangial, forma más frecuente en enfermos asintomáticos, buen pronóstico. No hay todavía insuficiencia renal. En la clase 3, glomerulonefritis proliferativa focal, menos del 50% del glomérulo ya está afectado, hay hematuria, proteinuria, no necrótico. En el clase 4, glomerulonefritis proliferativa difusa, forma más grave y frecuente de enfermos sintomáticos, mayor 50% glomérulo afectado. Y por último, la membranoproteinuria nefróticos, hematuria y disfunción renal. Manifestaciones neurológicas y psiquiátricas. La afectación neurológica de lupus eritematoso generalizado representa una de las complicaciones más graves de mayor mortalidad. Si la pregunta es, de ahí saldría la pregunta. El lupus eritematoso sistémico, ¿qué manifestación es más grave y de mayor mortalidad? Neurológica.
neurológica. La frecuencia real de manifestaciones neuropsiquiátricos se desconoce, aunque se han informado prevalencia que oscilan entre 25 y 75%. Manifestaciones son muy variables y aquí pueden afectar cualquier región del sistema nervioso central. La alteración dependerá del sitio de lo que va a ser afectado. Dentro de estos, las manifestaciones: descognitivo moderado con frecuencia variable, convulsiones, delirio, cefalea, déficit motor, sensitivo, síntomas cerebelosos, movimientos anormales, meningitis acéptica, diversas formas de neuropatía periférica, de pares craneales, neuritis óptica, depresión, ansiedad. Neurología entre 50 y 60%, más frecuente, disfunción cognitiva leve, criterios, diagnóstico, convulsiones, psicosis y otros, meningitis, mononeuritis, neuropatía craneal, periférica, síndrome confusional agudo. Manifestaciones cardiopulmonares, estos entrarían como los serositis. Como serositis, manifestaciones cardiopulmonares, lupus eritematosa sistémica también va a afectar al corazón, al pericardio, miocardio y también al endocardio. En la pericarditis, la alteración cardiológica más frecuente, desarme pericardíaco puede provocar esto. También puede presentar miocarditis, miocardiopatías y las endocarditis. En los endocarditis es la besuga no bacteriana en el endocardio. El daño valvular es del Littmann-Sacchi. Daño valvular, Littmann-Sacchi, por su asociación con el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, más raramente se presenta infarto en miocardio y vasculitis coronaria. Entonces, las endocarditis vesgosa valvular, ¿qué nombre lleva? No bacteriana, Littmann-Sacchi. Ese hasta en preguntas de residencia alguna vez he visto cuando han preguntado en el libro de la residencia, ¿no? De las endocarditis. En lupus eritematoso sistémico. Bueno, las pleuritis es de la manifestación pulmonar más frecuentes: neumonitis intersticial, nódulos pulmonares, vasculitis, hipertensión pulmonar, tromboembolia pulmonar. En esta puede haber neumonitis intersticial, desánimos pleurales puede manifestarse. En los pulmones, pleuritis 50% bilateral con sin desame, neumonitis lúpica, enfermedad pulmonar intersticial difusa, hemorragia alveolar masiva por vasculitis necrotizante, ¿no? En el corazón, pericarditis un 30%, miocarditis 15%, y también puede haber endocarditis Littmann-Sacchi en el endocardio, las besugas. Alteraciones hematológicas. En las alteraciones hematológicas, en una sola palabra, pancitopenia, ¿no? Esa manifestación se va a presentar. Entonces, en lupus eritematoso sistémico vamos a encontrar leucopenia, trombocitopenia y anemia. Anemia, leucocitopenia y trombocitopenia. Esa es la manifestación, la causa de anemia. Tipo de anemia que va a ser anemia hemolítica autoinmunitaria. Anemia hemolítica autoinmunitaria, donde si hay autoanticuerpos que no se conocen en nuestro propio organismo, están actuando en diferentes tejidos, provocando sus alteraciones, también en los hematíes, a precipitarse. En tanto, en este paciente con anemia hemolítica autoinmunitaria, el test de Kuhn
¿Cómo creen que va a salir? ¿Positivo o negativo? Positivo. Es un tipo es una anemia autoinmune. Desde algunos puede ser positivo en ese paciente, ¿no? Con lupus eritematoso sistémico. Pero una anemia hemolítica, solamente anemia hemolítica sólido, nos presentará la anemia, ¿me entienden? Desde un positivo, pero no tiene por qué presentarnos leucopenia ni trombocitopenia. ¿Me entienden? En una anemia hemolítica solamente van a haber anemia por lisis de los hematíes. Estos otros no lo van a acompañar, ¿no? En este caso, en lupus eritematoso sistémica hay pancitopenia. Si hay anemia hemolítica con test de PUM positivo, pero le está acompañando la trombocitopenia y la leucopenia, ¿no? Síndrome de Fritz-Evans habla cuando hay anemia hemolítica más trombocitopenia. El 85% de los casos asintomáticos por lo general. Serie soja, anemia crónica, trastorno crónico frecuente. La anemia es hemolítica autoinmunitaria. Serie blanca, leucopenia con linfopenia. Serie plaquetaria, trombocitopenia, ¿no? Síndrome de Evans, anemia hemolítica más trombocitopenia. Otras manifestaciones. También pueden haber otras manifestaciones que por la poca frecuencia en relación a nosotros no se lo mete dentro de los criterios, ¿no? Son manifestaciones menos específicas, gastrointestinales inespecíficas, dolor abdominal, pancreatitis, colecistitis, enfermedad inflamatoria intestinal, atrofia gástrica, celositis peritoneal, hepatopatías, etc. Estas van a ser menos específicos, no lo incluimos dentro de los criterios. Clasificación y diagnóstico. El diagnóstico sustenta en bases clínicos y apoyo con la presencia de anticuerpos antinucleares. Anticuerpos antinucleares. ANA positivo. ANA es positivo en todos los que son lupus, pero es menos específico, no es específico de lupus. ¿Es sensible? Sí, casi un 90% o más va a ser positivo. En todos los lupus positivo va a ser, pero no nos direcciona a decir este sí es lupus, ¿me entiendes? Directamente, porque en otras enfermedades autoinmunitarias también van a ser ANA positivo, ¿me entiendes? En otras enfermedades autoinmunitarias ANA positivo. Su positividad 90% y más, pero su especificidad no es netamente para lupus. Pero el lupus sí va a estar presente, sí o sí va a estar presente. Otra es anticuerpos anti-DNA. Este es más específico. Es más específico. Su sensibilidad será un poco menos que el ANA, ¿no? Pero cuando aparece es más específico para lupus. Y el otro es anti-ICM. Este es su positividad, es muy frecuente, puede aparecer, pero cuando aparece es mucho más específico. ¿Me entienden? O sea, anti-ICM a ojo cesado lupus. ¿Me entienden? Entonces, entre los tres, lo que sí hacía lupus entre ANA, anti-DNA, anti-ICM, ¿cuáles escogen? Entre dos, anti-DNA y anti-ICM. ¿Me entiendes? Listo. El Colegio Americano de Reumatología ha propuesto criterios para diagnóstico y clasificación. La última revisión se realizó en 1997, con recomendaciones para estudios clínicos y epidemiológicos. Los criterios de lupus, 11 criterios de lupus. Entonces, nuevamente, recapitulamos las manifestaciones de lupus.
De todos estos, 4 tendrían que estar presentes para decir que es lupus eritematoso sistémico. ¿Qué manifestaciones van a entrar entonces? Eritema malar sería 1. Lupus discoide, 2. Fotosensibilidad, 3. Úlceras cavidad oral, 4. Artritis, 5. Celulitis incluiría pericarditis y pleuritis, ¿no? Celulitis sería 6, ¿no? 6. 2, 3, 4, 5, 6. Celulitis 6. Sigamos. Alteraciones renales 7. Alteraciones neurológicas 8. Alteraciones hematológicas en uno solo. Una palabra, pancitopenia. Alteraciones hematológicas serían 9. 10 serían alteraciones inmunológicas. Lo más frecuente tenemos anti-DNA y anti-SM. Anti-DNA doble cadena, ¿no? Y los ANAS, anticuerpos antinucleares, aunque esto va a ser positivo en todos los grupos y en otras enfermedades autoinmunitarias. Para identificar los pacientes en estudios clínicos, estos deben manifestar 4 de los criterios de manera seriada o simultánea. 4 criterios. 4 criterios. Pero a estos 4 criterios siempre que acompañen, como es una enfermedad autoinmunitaria, los criterios inmunológicos que acompañan esto, ¿no? Por lo menos 1 o 2 de estos que acompañan. ¿Ya? Estas son entonces los 11 criterios de lupus. Y otra revisión que se hizo por colaboradores clínica de lupus eritematoso sistémico, Sociedad de Clínicas, colaboradores de lupus eritematoso sistémico. Este en el 2012, un poquito han tratado de separar lo que son las manifestaciones clínicas y las inmunológicas. Dentro de los criterios clínicos, ahí tenemos lupus cutáneo agudo. Lupus cutáneo agudo, un ejemplo ahí, eritema malar, ¿no? La fotosensibilidad, eso van a ser algo. Lupus cutáneo crónico, ahí lo que es lupus discoide, 2, 3, úlceras orales, 4, alopecia no cicatrizal, lo cual en los 11 criterios no estaba tomando la alopecia, mientras aquí sí ya lo consideran alopecia. Todo paciente lúpica presenta alopecia y del cabello. La sinovitis, ¿qué sería eso? La artritis, sí. La serositis, pericarditis, pleuritis, ¿no? Enfermedades renales, enfermedades neurológicas, y ese criterio hematológico que era lo ha separado en 3: en anemia hemolítica, en trombocitopenia y en leucopenia. En anemia hemolítica, leucopenia y trombocitopenia. Ahora vamos con los criterios inmunológicos. Esto sí es positivo, pero no netamente específica, ¿no? Anti-DNA, doble cadena, anti-SM, antifosfolípidos, los complementos C3, C4, estos tienen que estar disminuidos. Y otro, anemia hemolítica, hablamos desde el punto positivo, ¿no? Bueno, de estos más que todo, en sí, pidan
ANA, anti-DN, anti-SM, los complementos, el 3 y 4. ¿Ok? Con eso vamos a ver. Y es otros laboratorios más, antipedia, antilo, antilaje, antipedia. ¿Me entiendes? No, pero con esto nos vamos a guiar. Sobre esos criterios clínicos, criterios inmunológicos, ¿no? Hay que hablar con puntuaciones para saber cuándo estamos con lupus. Una forma sobre esto es de título alto de ANA. ANA positivo en todos va a ser, ¿no? Pero, ¿cuánto dice esto? 1 en 80, ¿no? Por dilución 1 en 80, sí. ANA. Más del 90% tendría que estar positivo. Aparte de si se toma en cuenta solamente ANA, ¿no? La puntuación de los otros dominios clínicos tendría que sumar 10 puntos o más, igual o mayor a 10 puntos. Aparte de ANA positivo, los criterios, los otros criterios de allá, ¿no? Bueno, un ejemplo, pongamos ANA positivo, ya es un criterio, ¿no? Para los 11 criterios, ANA positivo es un criterio aparte, ¿sí? Un criterio, si cuánto necesitaba o no, ¿sí? Un criterio. En los dominios clínicos, ¿cuál quieren darle? ¿Cuál de los 11 criterios? Cualquiera. Alopecia no estaba en los 11 criterios. ¿Ah? Sinovitis, ¿dónde está aquí? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? 3. ¿3? 6. Ya, otro más, pónganle. ¿Pericarditis aguda? ¿Pericarditis dónde está? Sí, pericarditis aguda. ¿Ah? 6 también. Ya serían 12. Pero con ANA positivo es un tipo autoinmunitario. O sea, otra forma de enfocar el diagnóstico es esto. O sea, con ANA positivo y criterios clínicos que sumen más de 10 puntos. Entre estos criterios clínicos, en general nosotros mencionábamos, ¿no? La sinovitis, dolores articulares es 6 puntos. Otra manifestación que teníamos de los 11 criterios, acordarse ahora, ¿cuáles eran los criterios? Eritema malar. Eritema malar, ¿cuánto está aquí? Lupus cutáneo agudo, 2 puntos. ¿Sí? 6 puntos, ¿dónde está? Lupus cutáneo agudo, sí, 6 puntos, eritema malar. Otro, lupus discoide, 4. Ese 10 puntos ya está sumando. Más un factor inmunológico, más ANA positivo, también es lupus. Bueno, para no perderse, las manifestaciones clínicas e inmunológicas, ante la sospecha, ustedes piden inmunológicas, ante la sospecha. Por ahí el paciente tiene alopecia, tiene úlceras, eritema malar, tiene artritis, ¿no? Tiene alteración hematológica, ¿no? Hay una sospecha que tienen su alteración por la pancitopenia, por la artritis y por el eritema malar. Entonces, ¿qué van a pedir? ¿Qué laboratorio tienen? Anti-DNA, anti-SM, ANA y los complementos. Cuando está activa va a haber hipocomplementario. Cuando el lupus está activa, se baja el. Bueno. Mismo acá está dando hincapié
los laboratorios de anticuerpos. ¿Con cuáles más nos vamos a guiar? ¿Con qué? Anti-DNA, doble cadena y anti-SN. Pero desde ya estos, si son positivos, Ana, sí o sí va a estar positivo, ¿no? En general, el diagnóstico diferencial debe efectuarse con otras enfermedades multisistémicas, endocarditis infecciosa, HIV, hepatitis C, linfoma, púrpura, trombocitopénica, etc. En el tratamiento, ¿con cuál de los criterios más fáciles lo encuentran el diagnóstico ustedes? De las 11 con 4 buscarlo, ¿no? Sí. Bueno, si tienen tablita con el otro también pueden buscar. Bien, pero más alejos con el otro. En cuanto al tratamiento, las medidas generales incluyen evitar el sol, exposición a la luz solar, aplicar la aplicación de cremas con protector solar, el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno de infección, así como evitar embarazos si hay actividad del padecimiento. Entonces, no se recomienda el embarazo por el factor hormonal, ¿no? Entonces, por eso, ya que las mujeres son mayormente 9-1 en etapa fértil, la manifestación se va a desencadenar en relación. Tratamiento farmacológico con afección de órganos menores, afección de órganos mayores. Los mayores, ¿qué órganos? Los más graves, ¿cuáles son? Neuro y renal. Ese es dos. Todos los demás van a ser los menores. Todos los demás son los menores. En los criterios menores recomiendan AINES, pero con AINES, ¿qué lupus va a parar si es inmunitario? Esto tiene que ser a base de corticoides, entre 5 a 30 miligramos. Cuando existe afección de órganos menores, se puede manejar con eso, ¿ya? Pero si hay afectación de órganos mayores, ¿no? Entonces tendría que ser corticoides a grandes dosis. Los corticoides en órganos menores, corticoides de 5 a 30. En órganos mayores, ¿no? Dosis de prednisona es 1 miligramo kilogramo peso, generalmente asociada con inmunosupresores, lo que permite disminuir la dosis, ¿no? Cuando está el lupus eritematoso activado, hay pacientes que toman corticoides. Algunos de aquí puede ser que nadie tiene lupus acá, ¿no? A veces hay estudiantes que tienen lupus, tranquilos, están estudiando, pasando ahí, internistas y eso, médicos colegas, ¿me entienden? Los corticoides, ¿no? Lo único diferencia es por uso de corticoides que le van a dar a estos pacientes síndrome de Cushing, ¿no? Bueno, entonces, cuando lupus eritematoso sistémica activa por no haber tomado medicamento, exposición solar temprana o algún medicamento que le desencadena haya tomado, etc., ese paciente que eritema malar, descubre úlceras, cavidad oral, vasculitis, dolores articulares, desastre oral, con toda esa está llegando ese paciente. Sangre saca, ¿qué creen que va a buscar en el hemograma en ese paciente que está activo? Cuando estaba normal, los parámetros por ahí nomás estaban dando el hemograma. ¿Cómo creen que está cuando ese paciente está activo? Con pancitopenia, con todas esas manifestaciones. En ese caso, si se ha internado por todo eso, entonces el tratamiento que se tiene que hacer pulsoterapia con metilprednisolona, 1 gramo cada día por 3 días.
de 500, viene 500 cada 12 horas, puede pasar 500 miligramos cada 12 horas endovenosa por 3 días. ¿Entiendes? Después de los 3 días, pasar a vía oral prednisona 1 miligramo kilo peso. ¿Cuánto pesas? ¿Ah? 70. Entonces, 1 kilo peso, ¿cuántos miligramos de prednisona comenzaría? ¿O 70 miligramos? ¿Bien? 70 miligramos. Entonces, y así, una vez que ha tenido después el tratamiento de 70, con el pulsoterapia de vertido y mantenimiento con 70 que hemos iniciado, después progresivamente hay que ir bajando, pero no terminar de quitar porque es el último sistema. ¿Entiendes? Sí, o sí tiene que mirar en mantenimiento 30 miligramos al día o 20 miligramos al día. ¿Habría una dosis máxima para dar? ¿Habría una dosis máxima para dar según el peso? Según el peso, con el 1 miligramo kilo peso. Si pesa 100, digamos. Tiene 1 miligramo kilo peso, esa es su dosis de inicio. Le pongo 100. Claro, por eso estamos hablando de 1 miligramo kilo peso, ¿no? Después de ahí, vas a ir bajando, o los síntomas va solapándose, va desapareciendo, entonces vas a ir bajando. ¿Entiendes? Y en dosis de mantenimiento te quedas entre 5 y 30 miligramos. Pero mayormente pacientes con lupus terminan, ¿no?, entre 20 miligramos en la mañana y 10 miligramos en la tarde, con 30, otros 10 y 10 con 20. Cloroquina, hidroxicloroquina. En pacientes lúpicas también, ¿no? Modificadores de medicamentos alivian manifestaciones cutáneas, disminuyen los síntomas articulares principalmente, ¿no? Lo que sí puede llevar es a las retinopatías y otros al bloqueo auriculoventricular. En el COVID, ¿no?, utilizamos harto y ¿por qué lo respiran? Porque todo el mundo está utilizando y como se observaron el bloqueo auriculoventricular que se está provocando, ¿no? Y en el mismo hospital Guadalajara nosotros para saber si era verdad una fila de pacientes, un grupo le daban, otro grupo no lo daban, y sacábamos el material para seguimiento de esos pacientes. Y de verdad aparecieron esos pacientes. Y a partir de ahí, lo quitan porque no sabíamos nada del tratamiento, aunque se dio una cosa decían, todos hacían, otra cosa todos hacían, no. Era una historia del tiempo de COVID. Es bonito para contar, no es bonito, no triste, y la peor parte se llevaron los internistas y los terapistas en COVID, ¿entiendes? Internistas y terapistas se llevaron la peor parte. Y detrás de ellos, ¿quiénes espaldaron? Los pobres muchachos, los médicos generales, ¿entiendes? Por el afán de conseguir trabajo, obtener un puesto laboral, siendo médicos generales y sometidos, o sea, aceptaron trabajar como especialistas, ayudando, ¿no? Y todos los especialistas, neumólogos, infectólogos, ginecólogos, cirujanos, todos los otros especialidades supuestamente estaban en la segunda línea para el tratamiento, o sea, estaban en su casa mirando. ¿Entiendes? Eso es. Y el llegado, cuando terminó COVID, cuando llegó los reconocimientos, no he visto que hagan reconocimientos a un terapista, a un internista, así, únicamente he visto que hagan reconocimientos. Anestesiólogo, cualquiera ha sido reconocido, menos los que han trabajado. Que han sido así, ¿no? ¿Quién las reconoce? Es por médicos generales que estaban llevando puntos completos en la estación que estaban. No había más médicos, faltaban médicos. En mi hospital faltaban médicos donde terminaba haciendo hasta 2 turnos, 3 turnos doblados, sin dormir. Entrábamos a
tomábamos el turno, comenzaba la visita con el mameluco, barrijo, todo, 7 en punto entraba y de la sala de internación estaba saliendo 3, 4 de la tarde sin tomar un paso de la salida de allá adentro. También el barbijo me sacaba todo, mandaba a estar aquí en serio, trataba de barbijo. O sea, era muy exagerado. Los primeros días tenías ese miedo, porque no sabías de la evolución, si te podías contagiar también, etc. Tanto paciente comenzó a morir, etcétera, por último, uno perdía miedo. ¿Por qué? Porque ¿qué más me pueden hacer? En todo lo que puedo hacer, ¿qué puedo hacer? Así no mentalmente mentalizado. Pero hacía lo que podía, intentaba hacer lo que podía. Por lo tanto, así este paciente estaba con saturación de 80 y ese paciente llegó con saturación de 60, estaba con oxígeno. Al pobre paciente la ricosera le quitaba y el tubo agarraba las canceras de otra estaba con otro paciente. Pero el doctor se quedaba con su business. Teníamos que hacer eso. ¿Entiendes? Y era eso como parece muy desafortunado. Siempre yo quedé agradecido con los médicos generales que de ahí salieron perfectos maestros para hacer tratamientos. Los protocolos siguieron, era bueno, van a seguir, por lo menos ustedes cuando van a ver a esos pacientes que han trabajado con más médicos generales, hay que felicitarles. Yo siempre felicitarles por lo que trabajaron bien peleando para que ellos todos ese soporte de la familia a veces pero han puesto su vida. Seguiremos. Entonces ya saben en grupos activos que hay que hacer. Metilprednisolón, 4. 1 gramo cada 24. Tiene que estar a 12 por 3 días. Y después seguimos con kilo peso de prednisona. Sí, kilo peso. Un kilo peso en 3 partes del día, en 2 terceras partes de la mañana, en tercera parte de la tarde. Metotrexate puede ser una alternativa metabólica dosis de 7.5 a 15 miligramos por semana como alternativa a los antifalóticos. Otro tenemos los supresores acetilcolina, micofenolato. Estos, cuando hay afectación de riñón, ¿me entienden? Cuando hay alteración renal, cuando está constituya, hidruria, hematuria, todas esas una afectación renal que está afectando, en ese caso le pusimos entonces a la acetilcolina. Por los efectos colaterales que puede tener la acetilcolina, más cómodamente utilizado es el micofenolato. ¿Bien? Mofetil, ¿no? Micofenolato, mofetil. Es por lo menos igual de efectivo y parece tener menos toxicidad. Por eso entonces se retira el micofenolato. En aplicación renal, ciclofosfamida puede ser utilizado intravenosa, ¿no? 4 miligramos en casos de nefropatía, afección neuropsiquiátrica, hemorragia pulmonar, vasculitis sistémica. En las afectaciones neurológicas y renales. Bueno, hay antiparúticos, los corticoides inmediatos en todo el trayecto. Pronóstico va a depender del tipo de órgano afectado, de la respuesta al tratamiento. La mortalidad por lo general obedece a insuficiencia renal, infecciones, afección del sistema nervioso y cardiopatía isquémica. Inmunodeprimidos son estos pacientes propensos a contagiarse. ¿Por qué? Por el mismo tratamiento que están llevando, ¿no? Con corticoides, ¿cómo están suprimidos? Entonces son propensos a infectarse.
Termina y llama a la lista los que faltan. Los que faltan, venga, porque le pongan el